Bienvenidos a Urgencias Mentales, el podcast donde hablamos de lo que nadie quiere decir en voz alta, pero todos pensamos alguna vez durante la guardia a las 3 de la mañana. Hoy hablamos de un tema que da mucho miedo nombrar, pero que se vive comúnmente, porque no solo pasa en las películas. Y podríamos preguntarnos, ¿cuántas guardias seguidas aguantas sin dormir, comer bien, sentarte o incluso perder la cabeza? Por eso, en el tema de hoy hablaremos sobre el consumo de sustancias en el personal de salud en México, normalización, supervivencia, automedicación encubierta. Y el día de hoy me encuentro con una gran compañía y vamos a presentarnos. Yo soy la doctora Marta Camargo, médico psiquiatra, y adelante con las presentaciones, Hola, doctor ¿qué George. tal? Bienvenidos a este nuevo podcast. Mi nombre y como este tema habla de abuso de sustancias, pues me presento como alcohólico en recuperación. Muchas gracias. ¿No? Ya hace algún tiempecito que estamos en este trabajo y bueno, encantados de estar Muchas aquí. gracias por la honestidad, doctor George. Doctor Edgar. ¿Qué tal? Mi nombre es Edgar Díaz, soy especialista en medicina de urgencias y es un gusto estar aquí con ustedes. Y dentro de todo esto, yo soy workaholic y lo tengo que aceptar también. Porque también hay problemas en ese Así aspecto. es. Doctora Mariana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana García, también médico especialista en urgencias y bueno, encantada de estar el día de hoy con ustedes para compartir este tema tan interesante y que se encuentra muy cerca de nosotros, más de lo que imaginamos. Así es, veremos más adelante algunos datos crudos, muy crudos. Y bueno, ¿vieron la serie que se recomendó en la página de la sociedad la semana pasada? ¿Tú qué opinas, doctor George? Sí, la vi, pues la verdad bastante cruda, ¿no? Está intensa. Híjole, pues habla de una realidad que se vive, bueno, es española, pero se vive, o creo que es española, pero también se vive en muchos lugares de aquí de México, ¿no? Incluso en nuestros hospitales en algunas ocasiones, pero es como algo que está oculto o que nos da mucho temor de Claro, escudriñar, más ¿no? que oculto, yo diría que sigue mucho al estigma alrededor de la salud mental, porque aunque seamos médicos, sigue esta idea de que lo mental es algo privado o lo mental es algo que no necesariamente esté asociado al cuerpo. Siempre es como algo incluso hasta mágico, ¿no? Y olvidamos la máxima de que la mente es cuerpo, por lo tanto, cuando la mente se enferma, pues el cuerpo también se enferma. Oye, Mariana, ¿qué tipo de emociones se despertaron en ti con esta serie? La verdad es que me alarma y me hace reflexionar muchas cosas, sobre todo en el inicio del episodio 1, en donde hacen notar básicamente tres factores que son muy importantes en el consumo de sustancias o en las adicciones en general más bien, porque las adicciones, si bien puede ser enfocado al consumo de sustancias, también puede ser la comida, puede ser el juego, pueden ser los dispositivos electrónicos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención el hecho del impacto que tiene tanto el entorno laboral y el ocio, así como los factores psicológicos que van relacionados a la falta de autoestima o a la pobre autoestima que podemos llegar a tener y la falta de poder controlar nuestras emociones, ¿no? Y el otro punto, que sería el entorno o el impacto que la familia ejerce para que en un momento dado la persona pueda llegar a convertirse en un adicto, ¿no? Que de forma inicial, pues nadie comienza el consumo de sustancias o nadie comienza una adicción pensando que se va a volver adicto, sino que puede ser como parte de una convivencia social de un inicio o dependiendo de la edad en la que el consumo inicie. Puede ser porque son jovencitos, 14, 15 años, que quieren sentirse grandes y que quieren pues pertenecer, ¿no? Entonces, este impacto, el familiar,
el psicológico y el entorno, pues tienen un peso muy grande en el desarrollo de las adicciones. Marta, Ujú. fíjate que, bueno, lamentablemente yo no pude verla, estuve trabajando como debería, Debe ser. bueno, como creemos que debería ser. Y sin embargo, a ver, ¿cómo se llama la serie? Por favor, recuérdenme, ¿de qué se trata? La realidad es que esto de estar trabajando todo el tiempo también impide de pronto este esparcimiento de ver una serie que nos permita hacer reflexión. Digo, yo no, tiene años que no voy al cine. Entonces, a ver, ¿cómo se llama la serie y cuál es el core de ella? Fíjate que la serie justo se llama Yo Adicto, la encuentran en las plataformas Disney. Disney. Disney Plus. Y justo se trata de cómo varias personas viviendo la vida, viviendo los factores, pues como ya mencionó la doctora Mariana, se van envolviendo en un consumo perjudicial de varias cosas, no necesariamente sustancias. Y qué bueno que mencionas esta situación del trabajo, porque creo que justo ese es un factor que afecta mucho a las personas en el sistema de salud, especialmente a los médicos, que nos enseñaron a vivir para los demás. Y muchas veces, gracias a ese lema, se nos olvida vivir nuestras propias vidas y cuidarnos a nosotros mismos. Yo como buena nerd voy a empezar con algunos datos, arrojando la data, ¿no? Por ejemplo, la CONASAMA, que es una institución que se dedica a la salud mental y adicciones en nuestro país, registró en el 2023, o sea, hace 2 años nada más, 179,342 casos de atención por consumo de sustancias en personal de salud. No especifican si son médicos, enfermeros, no, sino en general. De esto, los datos más alarmantes es que el 49,1%, o sea, casi la mitad, solicitó tratamiento por uso de metanfetaminas. Algo muy nuevo porque hace, no tanto, hace como 5 años, el consumo o la sustancia pivote era el alcohol. En esta ocasión, la rapidez en la que se está utilizando las metanfetaminas o el cristal como nueva droga, pues es alarmante. En segundo lugar, con un 21,8% tenemos al alcohol. En tercer lugar, el 13,3% marihuana y cuarto, 6,8% por cocaína. Y menos importante, pero pues también es el tema de moda, se reportaron 518 años de caso por consumo de fentanilo en personas pues atendidas. Curiosamente, la mayoría de estos casos son concentrados principalmente en ciudades fronterizas con el norte global. Entonces, pues lo que más llama la atención es esto del aumento del consumo de cristal. Y hablando de esto, ¿ustedes por qué creen que hay tanto consumo en los trabajadores de salud? ¿Será por el acceso que tenemos a las sustancias, el estrés, como decía el doctor George hace un rato, el triple de presión para no hablarlo por el estigma, los turnos infinitos, el ego, la precarización laboral? No sé. Doctora Mariana, ¿tú qué opinas? Pues yo creo que son varios factores, ¿no? Tal vez uno de ellos es el fácil acceso que tenemos a sustancias, no sé, a opioides, a que pues no necesitamos, a veces tenemos el acceso fácil, relativamente fácil en el hospital a cualquiera de estos medicamentos y también quizá a cierto patrón como de normalización, de decir, no, pues es que me tomo una cerveza de posguardia para descansar bien, o estuvo muy pesado, o tuve un caso que no sé, me impactó emocionalmente y quise relajarme con esto, y que platicarlo quizá o hacerlo con otros colegas, pues sea como que, pues normal, vamos a echarnos una chelita y pues todos lo hacen, ¿no? Todos lo hacemos, es algo habitual en cierta forma. Entonces, quizá justificamos el consumo de sustancias y lo hacemos en compañía de otros colegas, ¿no? Como parte de una forma de relajarnos después del trabajo. O, al revés, quizá consumir algún estimulante porque tengo guardia nocturna
y pues para aguantar, porque pues trabajé en la mañana, voy a trabajar en la noche, o trabajé en la mañana, cubrí en la tarde y me toca mi guardia de la noche, y entonces empezamos a acumular. Entonces yo creo que también el consumo de sustancias pudiera estar relacionado al consumo de estimulantes para poder aguantar las guardias, ¿no? Claro, fíjate que tocas dos factores muy importantes y uno se relaciona con lo que nos decía el doctor Edgar hace rato. Esta romantización del trabajo, ¿no? Que a nosotros volvemos a lo mismo, tenemos que servir 24/7 y no nos enseñan a descansar. Y la idea que tenemos como adultos funcionales médicos de descanso permitido es la fiesta, ¿no? De viernes, fin de semana, termina el turno, termina la guardia y vámonos a festejarlo. Y la otra muy importante, la precarización salarial. La mayoría de los médicos o personal de salud tiene que trabajar varios turnos y requiere de sustancias que están a la mano, eh, pues para continuar y mantener este ritmo. Doctor George, ¿tú alguna vez o qué piensas de esta cultura violenta de la medicina, de seguir, de nunca Pues detener? mira, yo creo que el contacto con las sustancias, al menos para nosotros como urgenciólogos, vamos a hablar un poco de nosotros, creo que se da justo en la residencia. Bueno, al menos esa fue mi experiencia cuando fui residente, pues porque al ser de la vieja escuela, pues las guardias eran AB, ABC, entonces no habían tantos periodos de descanso. Y pues hicimos, la mayoría de los urgenciólogos, pues los turnos son impredecibles y casi siempre hay mucho trabajo en la noche, ¿no? Entonces lo que empecé a ver es que yo tenía mucho sueño, pero mis compañeras no. Mm. Resulta que ya, digo, para hacer un poco más corto el tema, ellas estaban consumiendo sibutramina en ese tiempo, ¿no? Que es una anfetamina que aparte de que les quitaba el apetito, les quitaba el sueño, ¿no? Entonces no subían de peso porque uno de los trastornos que tenemos los médicos de urgencia por las guardias nocturnas es que aumentamos de peso, Claro. pues porque y se nos sube la presión y tenemos otros factores, ¿no? Entonces, como que pues, esta sustancia les ayudaba en cuanto a que podían mantenerse delgadas y aparte pues se les quitaba el sueño, ¿no? Pero este contacto que a veces parece como un tratamiento para poder soportar algo, se empieza a hacer una adicción, ¿no? Sobre todo en los urgenciólogos que por nuestra empresa tenemos un comportamiento tipo A o adictivo, ¿no? Entonces, esa es una. La otra, pues en las escuelas de medicina, el Ujú. modafinilo, que se utiliza para concentrarse y mantenerse despierto para estudiar, para presentar exámenes, es también un contacto, ¿no? Y bueno, desde la universidad todo el mundo entra en estas etapas de relajación en las que nos vamos de fiesta, empezamos a tomar y terminamos en una borrachera, ¿no? Que es el inicio de algo que va creciendo, ¿no? Pareciera a veces como muy normal, y también minimizamos las consecuencias de nuestros actos cuando tenemos abuso de sustancias, ¿no? O sea, ya a veces alcoholizados tenemos, pues, problemas de que nos gastamos el dinero que a lo mejor no tenemos para la semana o para la quincena. Situaciones vergonzosas en la calle porque estás borracho o dices cosas que insultan, pero culpamos al alcohol, ¿no? No culpamos nuestro comportamiento y pensamos que podemos controlarlo, ¿no? Eh, yo pertenezco a un grupo ya de doble A desde hace más o menos 20 años y el problema más fuerte es que todos utilizamos la excusa, la justificación como un mecanismo para no aceptar nuestra adicción, aun cuando a veces ya ha causado daño a la sociedad o a nuestra familia, ¿no? Entonces, como que el incluso hablar del tema activa mecanismos de defensa. Sí, yo tomo, pero lo puedo controlar. O, sí, yo inhalo cocaína, pero cuando yo quiero y no lo hago con tu dinero y yo puedo solo. Y todas este tipo de cosas que hacen que
queramos negar una realidad que a la postre nos está afectando y está afectando a nuestra familia y está afectando a nuestro trabajo, porque incluso podemos llegar a perder un empleo porque pues en una borrachera no llegaste a trabajar o te la seguiste, y no lo queremos reconocer, ¿no? Entonces, sí es importante tocar este tema y saber que hay instituciones o elementos que te pueden ayudar y que no hay ningún problema por reconocerlo, ¿no? Al contrario, es el primer paso para poder salir Y adelante. justamente mencionas lo que es la evidencia de un consumo, porque aquí me imagino que muchos nos van a preguntar, pero ¿cuándo sé si es un consumo normal o un consumo anormal, no? La pancita normal de cuando no es, ¿no? Una pancita normal. Eh, justo cuando ya un consumo se empieza a ser judicial o incluso adicción, se requiere que haya una alteración en varios sistemas de nuestra vida, como puede ser el personal, puede ser el trabajo o puede ser el social. Entonces, si yo ya empiezo a disfuncionar en mi trabajo por el consumo, por lo general ya estaría entrando a un consumo perjudicial y probablemente si lo sigo a una adicción, ¿no? Entonces, creo que es muy importante lo que nos compartes. Doctor Edgar, ¿tú qué opinas de esta normalización del consumo en el sistema médico? Eh, Parece broma, pero es anécdota, ¿no? Claro. Eh, Como bien dicen, vamos normalizando, romantizando, incluso incentivando que esto suceda, ¿no? O sea, y comenzamos con el cafecito, ¿no? Y después un café no alcanza. Y de pronto del café vienen sustancias con cafeína agregada. De pronto esto va elevando una, va elevando otra. Y fíjate cómo la conducta de normalización de pronto es, tú ves que un residente de pronto se está durmiendo, ándale, vete por un café. En lugar de decirle, duérmete un ratito. ¿Sí? Es más, ahorita estoy seguro que alguno de pronto dirá, ¿cómo le vas a decir a un residente que se vaya a dormir? ¿Por qué no? Tiene sueño. O sea, no, sí, pero tiene mucho trabajo, sí, pero déjalo dormir 30, 40 minutos y va a ser más productivo. O incluso uno mismo, digo, yo ahorita reflexionando, más de una vez de pronto voy por el Red Bull o por el Monster y se lo dejo a los residentes, ¿no? Para que aguanten la guardia. Y en lugar de estar haciendo un bien, está uno haciendo un mal. Digo, y esto lo estoy haciendo hoy de manera reflexiva, ¿sí? Eh, Porque, como dicen, o sea, no, 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 es que, ¿cuánto tiempo permaneciste despierto en una guardia? No, pues 24 horas. No, 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 eres muy débil. 36 horas. No, 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 sí, ya empiezas a ser casi Antes un macho aguantaban más, alfa. ¿no? Sí, 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 no, 48 horas, eres un vikingo con barba y hacha, ¿no? O sea, a ver, debemos dejar de romantizar, como bien dices, y tenemos que aceptar que estamos teniendo conductas patológicas eh, y que no solo las favorecemos, sino las enaltecemos. Ujú. ¿Sí? Entonces, hoy, a ver, el residente tiene sueño, déjalo dormir. O sea, por supuesto que hay actividad o práctica clínica complementaria, pero hay que saber hasta dónde o cómo, porque después lo único que va a suceder, por ejemplo, en la posguardia, cuando me preguntan, bueno, ¿qué hace un residente en la posguardia? Pues cometer errores o dar pena. ¿Sí? O sea, y eso por el bien del paciente y por el bien del residente y por el bien de todos, porque yo creo que no es un secreto. Muchos de nosotros, me incluyo, chocamos al salir de guardia porque estamos agotados. Claro, y que incluso hay estudios que nos muestran que dependiendo de la deprivación de sueño, se puede, ejemplo, tenemos que a cierto nivel de alcohol se considera que una persona ya no puede manejar. Y se han hecho estudios que después de tantas horas de deprivación de sueño, las personas se comportan como ciertas otras con un nivel de alcohol en la sangre. O sea, la deprivación es muy riesgosa. Si tú dejarías que una persona alcoholizada operara a tu mamá, por ejemplo, eh, ¿cómo vas a dejar que alguien que tenga igual lentitud en sus reacciones, en sus pensamientos, pues opere? Pero creo que algo muy importante con lo que tenemos que terminar es cómo cuidarnos, cómo identificar estos problemas para poder pedir ayuda sin miedo al juicio
el qué dirán. Y si alguien cercano a nosotros nos comenta, evitar comentarios, evitar decir cosas como es tu culpa, échale ganas, el terrible, échale ganas, y darle a nuestros compañeros recursos reales, ¿no? Porque no se trata de acusar, sino de acompañar. Incluso a veces creo que el solo decir, como bien dices, doctor Edgar, te veo cansado, estás bien, ¿por qué no te vas a dormir? Este tipo de comentarios pueden abrir una puerta para entablar conversaciones entre nosotros y que se dé el primer paso, como bien decía el doctor George, identificar, hablar y pedir ayuda. ¿Qué opinas tú, doctora Mariana? Sí, definitivamente el poder escuchar a alguien que tiene algún problema, el poder crear un ambiente de confianza, un ambiente en el que no se sienta juzgado, porque parte de estas adicciones también, pues derivan de, como decía en el inicio, del entorno, ¿no? Entonces, a veces leía un artículo hace unos días en donde decía que tú ves a alguien con un comportamiento raro, que piensas que puede tener algún tipo de problema de este tipo, y lo típico es, dices, pues, ¿cómo estás? ¿No? Entonces dice que hacer una doble pregunta a veces te sorprende la respuesta, ¿no? Porque un ¿cómo estás? Todos decimos bien, ¿seguro que estás bien? Y ahí es en donde ya a veces se puede abrir el compañero. Entonces, creo que ser empáticos, crear, poner un entorno de confianza y promover que en las instituciones hayan áreas en donde se pueda atender esta parte de la salud mental que se ha dejado de lado es muy importante para poder identificar personas en riesgo y acompañarnos y apoyarnos entre nosotros como colegas, ¿no? Sí, exigir que las instituciones pues también nos den una atención hacia el personal, porque como dijimos al principio, no solo estamos hablando de médicos o enfermeros y enfermeras, sino también de camilleros, laboratorio, personas de imagen, técnicos, que pues también tienen que trabajar en la noche y tienen esta doble presión de tengo que trabajar. Creo que es muy importante nombrar sin estigmatizar palabras como ansiedad, depresión, dependencia. Son palabras, no son palabras ofensivas, no son etiquetas. Como les decía al principio, son diagnósticos médicos como cualquier otro y como cualquier otro diagnóstico, pues tiene tratamiento. Evitar la automedicación, porque sí, tenía razón el doctor George, la mayoría de estudiantes o residentes comienzan con que el modafinilo, que el metilfenidato, pero desafortunadamente esos son los menos. ¿Por qué? Porque estos medicamentos son más caros y muchos requieren la receta médica. Entonces, ¿por qué se van? Por lo barato, lo accesible, que en este caso, como les platicaba al inicio, el aumento del consumo de cristal en nuestro país es algo que no debemos de perder de vista. Y creo que el recordarnos que el cuerpo, nuestro cuerpo, aguanta más de lo que debería y que hay una línea muy delgada dentro de lo que la gente llama vocación y el concepto de esclavitud. ¿O tú qué opinas, doctor Edgar? Totalmente de acuerdo. Y recordar que una cosa es el estrés, es decir, el estrés, las situaciones a las cuales nos enfrentamos, eso es inevitable en la profesión, pero es diferente del burnout, ¿sí? O sea, el estrés porque incluso cuando tú ya estás en burnout, cualquier situación que genera estrés, tú ya puedes estallar o no tolerarlo porque tus mecanismos de defensa emocional van a estar completamente agotados, ¿sí? Debemos estar atentos a este tipo de situaciones. Decías hace un momentito y me queda bien claro, o sea, yo no permitiría, y voy a ser muy enfático en esto, que alguien que yo quiero se suba a un camión que está conducido por una persona que no ha dormido 24 horas. ¿Sí? O sea, ¿y por qué nosotros sí nos permitimos dar atención después de no haber dormido 24 horas? O sea, debemos cambiar nuestro chip porque finalmente tenemos en nuestras manos la salud de un ser humano y todas las consecuencias que pueden estar alrededor. Definitivamente, no nos enseñas, pero nadie nos enseñó a pedir ayuda. Creo que tal vez ya va siendo hora de aprender, porque nuestro malestar, aunque seamos médicos, especialistas, super wow, importa y merece ser escuchado tal cual es. Y creo que como bien
nos mostró el doctor George al inicio, la autenticidad es el primer paso hacia el bienestar. ¿Tú qué opinas, doctor George, para cerrar o ir cerrando este Yo primer creo capítulo? que una de las cosas más importantes en cuanto al abuso de sustancias es, así como se normalizan muchas cosas, normalizar la atención a la salud mental, ¿no? El normalizar ir con profesionales de la salud, ya sean psiquiatras o psicólogos, para todo el profesional de la salud, debería ser como una de las herramientas más importantes, ¿no? Y sobre el abuso de sustancias y adicciones, pues la verdad es que, por ejemplo, en los grupos de autoayuda se dice que es convencimiento personal, ¿no? Nadie te pueden decir, como dice el dicho, no puedes llevar el camello al bebedero, pero no puedes hacer que tome el agua, ¿no? Te pueden decir que ven problemas en ti, pero hasta que no se hace esa introspección personal en la que dices, bueno, tal vez sí tengo problemas con metanfetaminas, tal vez sí tengo problemas con el cigarro, fumo 2 cajetillas diarias, no sé, es mi caso, o sea, yo empecé dejando de tomar, pero cambié una adicción por otra, porque dejé de tomar, pero mi comportamiento adictivo o ansioso me hacía fumar. Entonces, ha sido como un proceso que también hay que saber que es lento, pero sí es importante el autoanálisis y yo creo que normalizar, ¿no? Y saber que hay líneas de ayuda, hay grupos, que no está mal. A mí alguna vez alguien me dijo, ¿no? Mi amigo de la borrachera me invitó un día que salimos justo del hospital y me dijo, oye, vamos a tomarnos unas cervezas y yo le dije, no, no tomo, soy alcohólico. Y me quedó viendo y me dijo, ¿no te da vergüenza? Y yo le dije, no, me da vergüenza las cosas que hice bajo los efectos del alcohol, pero aceptar que el día de hoy yo no puedo controlar mi forma de tomar, y que ya no tomo, no me da vergüenza. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? El reconocernos, porque es algo personal. Hay gente que pierde todo y no se reconoce como alcohólico o drogadicto, y hay gente que ante los primeros problemas, busca ayuda y creo que es más inteligente que muchos de nosotros que somos muy orgullosos. Eso es lo que yo opino, ¿no? Normalizar la salud mental y buscar ayuda profesional sería lo excelente para todo personal. Claro, ahí quitar lo más urgente ahorita sería quitar el estigma. Y ya con este primer capítulo salieron muchos para los que siguen. Trastornos de la conducta alimentaria, estrés, burnout, manejo, cero estigma. Entonces, Dependencia. codependencia, relaciones más sanas. Nos espera una temporada muy emocionante. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Urgencias Mentales, porque la salud mental no se cura solo con café. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.